Bueno, buenas tardes. Hoy nos volvemos a encontrar para abordar el tema de los libros históricos del Antiguo Testamento. Es importante que en este primer encuentro, también introductorio del tema, volvamos a recordar las etapas de la historia de Israel y sus características, porque si no nos va a costar mucho tratar de ubicarnos en lo que la palabra nos enseña en estos libros. Recordemos las 5 grandes etapas: la prehistoria nómade, los siglos XV y XIII a.C., la época primitiva preestatal, los siglos XIII al XI, donde se habla ya de la conquista del nuevo país, va a tener que ver con los libros también históricos, ¿no es cierto?, la llegada a la tierra prometida, la época de la monarquía con el reinado único de los grandes reyes Saúl, David y Salomón, el tiempo de los reinados separados, es decir, desde el año 1000 antes de Cristo hasta el exilio, hasta el exilio y después el posexilio, donde el exilio ya en el 587 y el posexilio el 539 hasta, podríamos decir, la invasión romana a Palestina. En medio de eso, bueno, en cada una de estas etapas podemos ver hechos significativos. Pero es importante que recordemos que, y tengamos en cuenta, que el Antiguo Testamento, lo nuevo que el Nuevo Testamento, también es un libro histórico como tal, porque habla de la historia de la salvación, porque Dios se nos revela a través de la historia y a través de la historia especialmente del pueblo de Israel. La revelación bíblica es una revelación encarnada en la historia, y por eso no nos puede sorprender que el género histórico y los libros históricos sean los más numerosos de la Biblia. Podemos agruparlo en 5 grupos. La historia deuteronomista, Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. La historia del cronista, con Primera y Segunda Crónicas, Esdras y Nehemías. Las historias monográficas, Primera y Segunda Macabeos. Historias ejemplares como Tobías, Judith, Esther y Ruth. Y visiones apocalípticas como el libro de Daniel. Pero también, además de estos 5 grupos, no nos podemos olvidar que el género histórico como tal desborda estos 5 grupos. Por ejemplo, en el Pentateuco, donde las leyes e instituciones religiosas de Israel también se hallan enmarcadas dentro de un encuadre histórico. Y además, este género histórico atraviesa los libros proféticos, porque en ellos uno puede ver un contexto histórico y también está presente en textos propios de los libros proféticos y en los libros sapienciales, como en el libro de Eclesiástico o el libro de Sabiduría. Cuando hablamos en la introducción del Antiguo Testamento, hablamos de las diferentes fuentes redaccionales. Hablamos del Yavista, del Eloísta, del Deuteronomista y del Sacerdotal. Y aquí tiene que ver con los libros históricos propiamente. Aparece el trabajo del deuteronomista, estos arquitectos que le van dando forma a los textos que han sido construidos con materiales preexistentes. Uno puede hablar del libro propio, el del Deuteronomio, pero también, por ejemplo, en Primera y en Segunda Reyes, se citan fuentes importantes como los Hechos de Salomón, los Anales de los Reyes de Judá, los Anales de los Reyes de Israel. Detrás de Primera y Segunda Samuel podemos ver las biografías de Samuel, Saúl y David. Y el libro de los Jueces está construido a través de historias heroicas de los jueces mayores y datos sobre los jueces menores. Tenemos también que todas estas colecciones se han, como dije, trabajado con material preexistente
y se han estructurado a través de un plan histórico y teológico establecido. Hay elementos editoriales que dan unidad y coherencia y cohesión a la historia deuteronomista. Por ejemplo, la presencia activa de los profetas en momentos claves de la historia. Lo que uno habla de los profetas anteriores, por ejemplo, y luego en forma especial, o los posteriores. Pero en los anteriores hablamos en los comienzos de la monarquía, podemos referirnos a Samuel y a Natán, en el origen del templo a Gat, en el momento del cisma, Agía de Silo y el profeta anónimo de Primera Reyes, en el momento del peligro arameo, durante la ofensiva politeísta de Ahab a Elías, durante la ofensiva siria de Isaías, y en el momento del descubrimiento del libro de la ley, la reforma de Josías y especialmente la profeta Hulda o Hulda. Otro elemento importante a tener en cuenta en esta construcción es las instituciones que tienen que ver, los temas e instituciones relacionados con personajes claves. Por ejemplo, la ley con Moisés, la conquista con Josué, la monarquía con el rey David, el templo con el rey Salomón, el cisma con Jeroboam y la centralización del culto con Josías, lo que hablamos luego de la reforma de Josías. Un recurso editorial es el esquema de promesa-cumplimiento, es decir, de esto de la promesa de Dios y el cumplimiento de esta promesa, donde aparece en esta construcción deuteronomista. ¿En qué hechos? Por ejemplo, la conquista y posesión de la tierra es el cumplimiento de la promesa repetida en el pasado. La coronación de David como rey es el cumplimiento de una promesa repetida en la historia de ascensión al trono en 1 Samuel. La construcción del templo por Salomón es el cumplimiento de la profecía de Natán. La división del reino, el reino del norte y reino del sur, es el cumplimiento de la palabra de Agías de Silo. La reforma de Josías es el cumplimiento de la palabra pronunciada por el profeta en Primera Reyes. Y la vida de Israel en la tierra prometida es el desarrollo y cumplimiento del programa todo del Deuteronomio. Entre los elementos editoriales que sobresalen aparecen discursos también. Por ejemplo, el discurso de Josué que marca el comienzo de la conquista, el discurso de Josué 23, el discurso de despedida de Josué, el periodo de los jueces, en 1 Samuel el discurso de Samuel en la transición entre el periodo de los jueces y la monarquía, en 1 Reyes 8 el discurso de Salomón frente a la inauguración del templo, maravilloso texto, en 2 Reyes las reflexiones teológicas sobre la caída de Samaria y la desaparición del reino del norte, que es un conflicto muy grande que presenta en función de las promesas dadas, percibidas y transmitidas. La historia deuteronomista entonces se divide en grandes 4 etapas que coinciden con los libros bíblicos: la conquista de la tierra con Josué, el periodo de los jueces con el libro de los jueces propiamente, la transición de los jueces a la monarquía, 1 y 2 Samuel, y la monarquía en 1 y 2 Reyes. Y el conflicto, especialmente la destrucción de Samaria y a su vez el tema del exilio, va a traer un gran conflicto que parece en primera instancia que las promesas no son cumplidas, que luego se van a restablecer con el posexilio y la llegada nuevamente y la promesa del Mesías. Para cerrar, ¿cuál es la importancia entonces de estos libros históricos? Ante todo, completan la historia presentada en el Pentateuco. En estos libros vemos qué pasa luego de la muerte de Moisés, el líder, el libertador. Hacen comprensibles otras partes de la Escritura. Por ejemplo, algunos salmos no podrían ser comprendidos si no fuera que uno lee los libros históricos. Por ejemplo, el caso del Salmo 51, donde se describe un arrepentimiento de David, pero si uno no lee qué sucedió en la historia, no lo puede comprender. También estos libros iluminan
las verdades del Nuevo Testamento, algo que habíamos hablado en la introducción del Antiguo Testamento, en ver una unidad cristológica. Jesús menciona en su predicación algunos hechos, por ejemplo, la vida de Elías y de Eliseo, que no podemos saber quiénes fueron o qué sucedió si no tenemos referencia a los libros históricos. Y también, algo muy importante, muestra el protagonismo de Dios de la historia. Lo que decimos Dios, Señor de la historia, en estos libros se nos muestra como el principal protagonista de la historia, como Dios, es el principal protagonista de la historia. Por ejemplo, se muestra su acción en la vida, el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de Ciro, rey de Persia. Vamos a ir transitando estos encuentros y tratando de velar y de tratar de comprender cada uno de los libros y su presentación, y por supuesto nos queda mucho para aprender, para leer y cada día para poder seguir entusiasmándonos con la palabra de Dios, que es palabra de vida. Muchas gracias.